Bueno, y obviamente el tema de la jornada es la cumbre del Mercosur que se está desarrollando en Montevideo. Mañana con la reunión de varios presidentes. Estamos a la expectativa, obviamente, de lo que pasará con este acuerdo con la Unión Europea para analizar estos diferentes escenarios. Estamos con Camilo López Burián. Él es doctor en Ciencias Políticas. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. Gracias por la invitación. Bueno, imagino que vas siguiendo bien de cerca esta situación que estamos atravesando y bueno, y esta expectativa que hay con la posibilidad de que finalmente se concrete algo que venimos arrastrando hace ya prácticamente 20 años, ¿no? Sí, es una negociación que tiene mucho tiempo, que tiene muchos asuntos adentro y que en este momento específico del panorama global se ve acelerada por varios factores, ¿no? Capaz que un primer acercamiento a este asunto es pensarlo así. Estamos en un contexto global donde los distintos actores empiezan a tener incentivos para avanzar y para tratar de cerrar este proceso que tiene un montón de tiempo, como ustedes decían. ¿Global y geopolítico también? Bueno, una de las claves interpretativas de este escenario global es eso, ¿no? Para ser didácticamente claro y tener como un elemento de interpretación, ¿no? Uno puede pensar que el ámbito internacional es un orden, ¿no? Es un conjunto de cosas que se mantienen armónicas, ¿no? Que tiene como tres grandes componentes: capacidades materiales, poder, capacidad económica que tienen los estados, sus relaciones, un conjunto de ideas, de normas, de principios, de cosas que compartimos y de reglas de juego, ¿no? Estos tiempos, estas últimas décadas, muestran una fuerte crisis de eso, ¿no? Y dentro de esa crisis, un componente, un síntoma de eso, son las tensiones geopolíticas. Pensemos, América Latina se encuentra, entre otras cosas, en el marco de juegos geopolíticos que vienen teniendo desde hace un tiempo relativamente importante Estados Unidos y China, ¿no? Pero también la Unión Europea se encuentra en este tiempo de transformaciones también tensionado por esos asuntos, ¿no? Por esos mismos asuntos. Exactamente. Esta noción de crisis, de ese orden, lo trabaja un colega español, José Antonio Sanauja, que lo dice, bueno, esto es un tiempo de interregno, ¿no? Y en ese interregno aparecen guerras, aparecen un conjunto de desafíos a ese orden, incluso gobiernos que se oponen a esas reglas internacionales, esas cuestiones, y Europa tiene cierta fragilidad. Otro colega argentino, por ejemplo, de una forma muy aguda y quizá un poco provocativa, decía, bueno, Europa también tiene sus debilidades, depende económicamente mucho de China, energéticamente de Rusia y estratégicamente en términos de seguridad de la OTAN, de Estados Unidos particularmente. Estamos a muy poco tiempo de la asunción de un presidente estadounidense que puede ser disruptivo en ese escenario y de alguna forma Europa tiene incentivos para avanzar en diversificar sus relaciones, en acomodarse en ese escenario global y el papel de América Latina en su visión, que ellos llaman de autonomía estratégica, es muy importante. Sí, ahora, perdón. No, que sobre todo, siguiendo esa línea de razonamiento y teniendo en cuenta de que Trump no parece ser tan favorable respecto a la OTAN, y ahí Europa queda en una situación de, bueno, a nivel defensivo, si se quiere, en cierto punto voy a quedar diezmado, pongámosle debilitado, tengo que empezar a depender un poco menos de los otros que están tironeando del otro lado, ¿no? Si me van a empezar a aflojar la cincha de un lado, tengo que aflojar la cincha del otro para mantener un poco el equilibrio, porque si no me tengo que ir me van a cinchar para ese lado. Y no solamente en términos de seguridad, hay distintas cosas que hacen a la estabilidad del bloque europeo. Uno de esos, por ejemplo, es la energía. La energía tiene una fuerte dependencia de Rusia. Europa está en un proceso de transformación de su matriz productiva, energética, el Pacto Verde Europeo, que necesita, entre otras cosas que se producen aquí. Claro, es más, ¿no? Tenemos hidrógeno verde ya, digo, sin que todavía comencemos a generarlo, ya prácticamente contratado desde Alemania, por ejemplo. Es increíble, Y la contracara europea de esta idea de autonomía estratégica son los márgenes de maniobra y de autonomía que puede o no ganar la región teniendo una relación con Europa en este escenario con el que empezábamos de estar en el contexto de ese juego de posiciones geopolítico que tiene China y que puede tener Estados Unidos en algunas dimensiones en la región. Camilo, obviamente que hay otros temas que también están arriba de la mesa, lo del Transpacífico, el TLC con China, que también es un objetivo que tiene nuestro país, pero hablando puntualmente de con la Unión Europea, ¿qué implicaría para nuestro país?
Porque en un momento también se había hablado de que algunos estándares de calidad que exigiría este acuerdo podría llegar a encarecer o podría llegar a generar como una situación no tan favorable para Uruguay. ¿Es así? Bien, primera cosa, primera aclaración, yo no soy un economista, no conozco específicamente la discusión en términos de los impactos específicos sectoriales. El acuerdo y este tipo de acuerdos reglamentan muchas cosas, implican de alguna forma una apuesta a eso de mantener un orden en ciertas reglas previsibles en el marco del multilateralismo. Sí. En ese sentido hay un montón de cosas que se regulan, que tienen que ver con aspectos de compras públicas, temas ambientales, temas de género. Hay un montón de asuntos en el acuerdo, que obviamente una cuestión importante, hago como, perdón que desarme un poco la pregunta para colocar algunos asuntos que me parecen importantes, para que no quede descolgada esta cuestión más geoestratégica con la que empezábamos a acercarnos al asunto. Un asunto que hay que tener presente, que parece una obviedad, pero no es una obviedad, es que la política internacional y la economía internacional son cosas que están muy cerca, que se tocan, que se condicionan mutuamente. O sea que hay decisiones económicas que tienen impactos políticos, y viceversa. Sí, es un primer asunto que parece... Y estamos teniendo muchas veces en los últimos tiempos en Uruguay, o muchas veces cuando discutimos los asuntos de política exterior en Uruguay, tendemos a reducir la política exterior a una especie de eje único de qué vendemos, cuánto vendemos y cómo vendemos. Desde el punto de vista económico-comercial, paso a entrar en el asunto que quería hacer esta salvedad. Esto implica de llegarse a buen puerto, esto tiene que pasar por un proceso técnico, jurídico, que implica la traducción a los 24 idiomas de los estados que forman parte. Limar todas las asperezas que haya que limar también. Hay un proceso de ratificación en el que podemos entrar en algún tema de los intereses dentro de Europa, que son distintos. Las posiciones de los países que tienen intereses en temas agrícolas, por ejemplo, pueden llegar a ser un punto de veto de este proceso. Es un proceso que tiene sus complejidades, pero es el establecimiento de un acuerdo de libre comercio que pone a casi 800 millones de la población global dentro de un mismo marco, que tiene la Unión Europea, y los países de la Unión Europea son para nuestra región y son para el Uruguay también una fuente de inversión muy relevante. O sea, tiene un impacto económico muy importante, y como todo acuerdo comercial, como todo asunto económico-comercial, tiene ganadores y perdedores. Tiene efectos positivos para algunos y efectos que no van a ser tan positivos y que se trata de buscar formas de reconvertir o de readaptar esos procesos. Además, la forma de colocarse en el mundo, en ese tablero económico-comercial, que no puede darle la espalda a la dimensión política, también tiene otras estrategias, también tiene que ver con otras cosas. No solamente se hace la inserción económica comercial de un país a través de acuerdos de libre comercio. Hay otras herramientas, hay otras estrategias. Esto también tiene que ver con cómo se ve el desarrollo. Por eso yo arrancaba con esta idea de autonomía, ¿no? Si la política exterior es, tanto para Europa como para los países de la región, los países del Mercosur, una herramienta para aumentar márgenes de maniobra, tiene que ver con, bueno, qué es lo que después cada país o cada actor quiere lograr en términos de desarrollo, de posicionamiento. Y además, al ser un acuerdo también de bloque con bloque, como decías, más allá también de los acuerdos que tengan que hacerse dentro de la Unión Europea, también los acuerdos que tienen que hacerse acá dentro del Mercosur, ¿no? Los intereses que tiene cada uno de los integrantes del Mercosur, también siempre teniendo en cuenta de que Uruguay, al ser un país pequeño, es el que tiene poca incidencia en grandes decisiones, ¿no? Bueno, se es atractivo también en este acuerdo porque es un acuerdo de carácter birregional. Uruguay se posiciona en un contexto de una articulación regional donde hay países muy relevantes en el tablero global, hablando de Brasil específicamente. Chupando rueda, como se puede decir vulgarmente. Es que hay un gran interés, Uruguay sobre todo tiene por Brasil, atractivos específicos para distintas cosas, y tiene capitales políticos. Por ejemplo, la seña de hoy de Van der Leyen diciendo, bueno, Uruguay es un país confiable, es un país que logra articular cosas. O sea, hay capitales políticos, diplomáticos que Uruguay ha acuñado y que son diferenciales en estos asuntos. Sí, de hecho, hoy en la reunión, si no estoy mal, en la reunión de ministros de Economía y de bancos centrales de la región,
se habló como una característica, si se quiere, a copiar y sobre todo de destacar el tema de la transición. Algo que nosotros decimos, pero esto es de nicho, esto es para nosotros, es para que nosotros regocijarnos en... Y la realidad es que tiene un impacto a nivel regional, al menos regional y también de otros sectores del mundo que miran y dicen, che, acá está pasando esto, cuando la norma en todo el resto del mundo es otra. Cuando nosotros... separar economía internacional y política internacional es un problema. Sí. Y otro problema analítico es separar la política doméstica de la política internacional. Sí, ¿no? claro, totalmente. O sea, esto también ocurre en un contexto, ¿no?, con una Alemania que está empujando fuertemente el acuerdo, con una España que también lo hace, con Francia en este momento con una crisis de su gobierno, con intereses agrícolas en Francia, con intereses en Polonia, con intereses en Austria, con intereses en Irlanda, por nombrar a alguno de los actores relevantes, Holanda, ¿no? O sea, hay que entender esto como una especie de juego de doble nivel, de varias mesas de negociación donde todo se va conectando y todos estos asuntos son claves. La previsibilidad de esos procesos es un elemento muy importante para esas negociaciones. Hay trabajos académicos que muestran que una de las cosas que diferencia un poco a la política exterior de otras políticas públicas es la necesidad de la previsibilidad, ¿no? O sea, hay momentos en los que los países pasan crisis, pero donde los momentos críticos hacen que, por ejemplo, los cancilleres se mantengan. Claro. Nosotros tuvimos la crisis de 2002 con Valle presidente y, sin embargo, el canciller Operti se mantuvo estable durante ese periodo, entre otras cosas porque habían cosas para negociar afuera. Y nuestros partidos también fueron articuladores de negociaciones hacia afuera del Uruguay. Eso muestra una fortaleza institucional muy grande que llama la atención y que es un capital político en términos institucionales del Uruguay. De todas maneras, yo pensaba, más allá obviamente de que hay una transición que se está dando de manera fluida, como es característico de nuestro país, también es cierto que quien asumirá es Yamandu Orsi, que está respaldado de alguna forma por José Mujica, absolutamente alineado al presidente brasileño. Allí hay como otra postura por parte de Milei, ¿no? Como que la jugada comienza a cambiar a como estaba compuesto el panorama hasta el día de hoy. No es lo mismo que esté Lacalle Pou a que esté Yamandu Orsi al frente del país. Pero eso respecto al Mercosur, Sí, no con el acuerdo. No, bajándolo dentro de lo que es el Mercosur, los intereses que tiene cada uno de los países de la región, obviamente, no es lo mismo. Yo sería un poco más matizado con el tema del alineamiento con Brasil. A ver. En términos yo creo que es esperable una política exterior en el próximo gobierno que preste más atención a la región y por lo tanto que tenga un diálogo con Brasil distinto. Ese diálogo yo creo que no responde, puede ser aceitado por ciertas sintonías, por ciertas cercanías, por ciertas visiones compartidas, pero no necesariamente es un alineamiento que pueda ser explicado meramente por la ideología, ¿no? La política exterior se hace obviamente con ideas, con ideologías, con preferencias, con visiones distintas. Para eso existe la democracia. Exacto. ¿no? Sí. Pero también hay construcción de intereses. Y es muy importante entender esto, ¿no? A veces se habla de esta frase de el interés nacional, ¿no? El interés de Uruguay. El interés de Uruguay es una construcción política que tiene que ver con las coaliciones de apoyo de los presidentes, de los gobiernos, los sectores productivos, quiénes son escuchados y quiénes no. Bueno, esos son procesos políticos que ocurren en ese asunto. Una primera en esa dimensión. Ese es un primer punto. Un segundo punto que me parece muy interesante de lo que decías recién es, bueno, también hay que ver qué pasa en el barrio, qué pasa en la región. Generalmente, cuando uno hace un estudio más de largo plazo de los procesos regionales y cómo Uruguay se relaciona con el mundo y con la región en el largo plazo, cuando la región funciona bien, a Uruguay tiene capacidad de construcción de márgenes de maniobra para hacer cosas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el peso, la presión de potencias extranjeras disminuye, porque de alguna forma la región tiene otra homogeneidad. Y eso ocurre cuando el eje entre Buenos Aires y Brasilia está aceitado. Hoy, un elemento que tenemos muy presente, y pensando más a futuro en el tablero global, hay un presidente en Argentina que tiene una forma de pensar y de posicionarse a nivel internacional muy disruptiva, con una política exterior muy ideologizada, que
rechaza elementos vinculados al multilateralismo. Por ejemplo, seguramente hayan elementos del acuerdo con la Unión Europea sobre temas de cambio climático, sobre temas de género, que no esté tan de al acuerdo. presidente Milei no le caigan muy en gracia. Sí. Pero no es solo ideología, hay intereses. Obvio. Y hay instituciones, hay reglas de juego y hay condicionantes estructurales que hacen que uno haga lo que puede hacer. Sí. ¿No? Y Ese te- me parece perdón, un Te detalle. hago un asterisco y te agrego. Y un paréntesis, Sí, antes de sí, ponerte sí. sola de esto. También es muy relevante el alineamiento, y en este caso sí, de mayor cercanía que actores con el perfil ideológico de Milei han tenido con el caso de Trump. Claro. Sí, claro. Cuando uno estudia el posicionamiento en el ámbito internacional de países gobernados con presidentes que uno podría colocar dentro de la misma familia de Milei, uno encuentra sí posiciones muy con unos colegas trabajamos la idea de contestación subalterna, ¿no? O sea, rechazan el multilateralismo, discuten la Agenda 2030, discuten este asunto, critican no sé qué, pero bajo el paraguas del trumpismo. El trumpismo les dio como fuerza, como Sí, sí, capacidad de espalda. expresión, espalda. Cuando uno, por ejemplo, observa el comportamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas, son gobiernos que no solamente hablaron mucho durante ese tiempo, sino que también votaron alineados cosas, que fueron cambiando el orden, que fueron cambiando reglas, que fueron cambiando elementos claves. Por ejemplo, retirando cuestiones de género de resoluciones de la Asamblea General, ¿no? Discutiendo cosas, quitándole apoyo a acuerdos, a pactos, financiamiento a instituciones, organismos. Sí, ¿No? Entonces, yo creo que el caso Milei es un caso que va a ser relevante para ver cómo está la región. Brasil, con todo, también está como más proyectado sobre las agendas y teniendo una relación con la región no tanto como un vector intenso como tuvo en otra instancia, Claro. porque en otras cosas el mundo es distinto. No, y además en un momento donde Brasil también tiene que mirar hacia adentro. De vuelta, el juego de las mesas. No nos olvidemos que Brasil es un gobierno gobernado por un presidente de izquierda con una coalición de gobierno en el Parlamento lo suficientemente amplia para gobernar, pero que le implica incorporar partidos que no son solamente de izquierda y de centro-izquierda, sino partidos de centro, partidos que viven de la propia dinámica política brasileña, lo que se llama el centrado, el centro fisiológico, y hasta partidos de derecha que fueron parte de la coalición de apoyo de Bolsonaro, sí. con unos intereses económicos fortísimos en el caso brasileño, pero con un Brasil que tiene, entre otras cosas, un músculo diplomático que le permite amortiguar y transitar esas cosas mejor de lo que tiene la Argentina, que en términos comparados no tiene esas Me capacidades. respondiste la siguiente, que era mi siguiente pregunta. Me mató. Adelante. Venía por ese lado, porque vos hablabas recién de la política que tiene el gobierno de Javier Milei liderado personalmente por ahí, personificado sobre todo. Hoy el gobierno de Argentina es Javier Milei, ¿no? La salida de Diana Mondino de la canciller le quitó como una especie de amortiguación Exacto. que aunque fuese poca, Sí. estaba más presente. ¿Qué tan fuerte es la Cancillería argentina? Que era sabemos todos que la Cancillería brasileña muchas veces va hasta incluso en paralelo de lo que es el gobierno que está electo. Pero en el caso de la Cancillería argentina, ¿qué podemos decir en eso? Esto te lo podría contestar mejor en términos comparados. La Cancillería brasileña es uno de los ministerios más antiguos de la historia política brasileña. Viene desde tiempos de que Brasil era imperio. Ha sido durante mucho tiempo una aristocracia de Estado, ¿no? O sea, con cuadros que vienen de familias, de tradiciones. Vivieron una democratización y una transformación. Itamaraty hace ya más de una década tiene un sindicato, ¿no? Ha democratizado el acceso de las personas, hay personas con origen étnico racial diferente, que no era solamente el típico hombre blanco que hablaba francés, proveniente de distintos estados de Brasil. Tiene que ver con un proceso de democratización que hizo Fernando Henrique Cardoso y que continuó Lula posteriormente. Lo que tiene Itamaraty, Sí. y ahí me salto a contestar tu pregunta, es el desarrollo de ciertos pensamientos propios sobre cómo entender la política exterior en Brasil. Por ejemplo, esta noción de autonomía está presente en el cuerpo diplomático brasileño. Claro. Discusiones sobre pragmatismo, sobre formas de trabajo diplomático tiene la Cancillería brasileña, que le llegó que cuando el PT llegó al gobierno logró tener buena sintonía con quienes tenían esta noción autonomista y algunos formaron parte de sus cuadros de gobierno.
Argentina, a diferencia, el Palacio San Martín, a diferencia de Itamaraty, no tiene el desarrollo de ese músculo porque la política en Argentina, la lógica política, permea distinto a la lógica de la burocracia. Ojo que Itamaraty sigue siendo un actor central y coordinador, pero perdió, algunos estudios muestran que ha perdido parte de ese peso tan importante que se le atribuía, y quizá con razón o quizá a veces hasta sobredimensionado en el análisis. Pensando en lo que te planteaba Pau de, bueno, que Brasil también tiene que empezar a mirar a la interna, y te lo conecto con esto que se está hablando, que claramente si se va a anunciar un acuerdo, no va a ser un acuerdo que se va a firmar hoy y va a quedar a partir de mañana, pero pensando en la devaluación del real, la situación económica brasileña y eventualmente esta firma de acuerdo, que puede ser un TLC, un acuerdo comercial, político, etc. ¿Qué se puede esperar de Itamaraty, de la industria brasileña, de Luis Ignacio Lula da Silva, que fue uno de los encargados y uno de los que se puso al hombro esta última tanda de negociaciones con el G20, con una serie de acciones que hizo Lula da Silva para que esto también se acelere? La política exterior para Lula es una cosa importante, que genera, que le ha generado y le ha reportado a Lula un posicionamiento global. Sí. Brasil tiene en distintas agendas de la política internacional visibilidad y agenda propia. Y que lo sabe manejar como nadie, es un gran diplomático, ¿no? Lula, la figura de Lula es una figura súper interesante en sí misma, ¿no? La transformación de la figura de Lula y su posicionamiento internacional. Una de las cosas, de las características que tiene Lula como jefe de Estado, tiene un peso en la política internacional, pero la política internacional brasileña no la hace el presidente solamente, ¿no? Hay varios actores. Tiene una capacidad articuladora muy importante, por ejemplo, para articular intereses, ¿no? Para lograr acuerdos, para lograr tener diálogos con el agronegocio, a quien le dio hace poco señales en el contexto de las transformaciones fiscales que anunció el ministro Haddad. También en ese momento de tiempo, bueno, de inestabilidad monetaria que vos señalabas, pero también de diálogo con el empresariado y con el sector financiero, ¿no? Hay dos calles en la ciudad de San Pablo. Uno es la Avenida Paulista, donde está un edificio donde está la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, ¿no? Arriba la Confederación Nacional de la Industria, distintos lugares sectoriales. Bueno, articular, lograr llevar esos sectores, componer el diálogo, que no necesariamente son homogéneos además, ¿no? Y también con el sector financiero de la otra calle paulista, que es la Faría Lima, es una de las cosas que Lula ha logrado, ¿no? Es parte de sus activos, apoyado con una burocracia buena, con cuadros políticos muy relevantes. Él tiene una figura de asesoría en la Presidencia de la República que le permite llevar los asuntos, que muestra también la relevancia de esos temas, pero que tiene que gobernar un país con esa coalición que hablábamos hoy, con un bolsonarismo, que si bien el presidente Bolsonaro está en una situación muy endeble en términos jurídicos, pensando que puede ir preso por atentado contra la democracia, pero donde el bolsonarismo subsiste y se mantiene fuerte y tiene posibles relevos, y un partido de los trabajadores que todavía tiene problemas para construir sus recambios. O sea, no solamente hay que pensar las políticas que Lula está haciendo y la política internacional, sino también el juego político que se está viviendo todos los días cuando él llega, cuando se despierta en el Palacio Camilo, tenemos que ir cerrando. No quiero dejar de preguntarte qué implica el ingreso de Panamá, ¿no? Porque también es algo de lo que va a pasar dentro de lo que esta cumbre. Aquí hay una cosa interesante en términos de la escala y de la proyección del Mercosur y de esta estrategia regional. ¿Por qué? Porque venimos de una etapa, el regionalismo latinoamericano, los procesos de integración y de regionalismo han tenido momentos de expansión y momentos de crisis. Venimos de un momento de crisis y fragmentación muy importante del regionalismo latinoamericano, que ha tenido que ver con chisporroteos políticos, con diferentes preferencias ideológicas, con incentivos del sistema internacional. Y, por ejemplo, el proyecto sudamericano brasileño de UNASUR se vio golpeado y retraído y no ha aparecido en la agenda política brasileña como un elemento
de construcción. Pero este es un Mercosur que va creciendo. Sí. Y que va creciendo también más allá de lo latinoamericano. Bueno, de alguna manera es un elemento, ¿no?, de muestras de que la región comienza a reconfigurarse. Ese es una primera lectura, pero que implicaría deshacerla mucho más. Nos quedamos sin tiempo. Sí, nos quedamos con un montón de preguntas más también, obviamente. Pero no tenemos tiempo. Sí. Gracias, Camilo, por venir. Un gusto recibirte. No, gracias a ustedes por la recepción. Gracias. Tenemos que hacer el capítulo 2, después de que termine toda esta cumbre. Todo esto, claro, estaría buenísimo. Cuando me inviten, vengo por acá.